Mateo 27 dice, a partir del versículo 57, dice que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Dice que éste fue a Pilato y pidió el cadáver de Jesús. Que entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo muerto. Y dice que tomando José ese cuerpo muerto, lo envolvió en ese sudario en una sábana limpia. Y dice que lo puso en un sepulcro nuevo, que lo enterró. Dice que ese sepulcro había sido labrado en la peña. Dice que después de hacer rodar aquel sepulcro, la entrada de aquel sepulcro, dice de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, dejando el cuerpo muerto de Jesucristo dentro de esa tumba. Dice que allí estaban María Magdalena y la otra María. Como en todos los entierros, viendo cómo se tapaba el sepulcro donde se había enterrado el cuerpo de su ser querido, de la persona a la que ellas querían. Pilatos, José de Arimatea, los que estaban en la cruz, María Magdalena, la otra María. Dice que al día siguiente, dice que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor Pilato, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesús, dijo viviendo aún que dice, después de 3 días resucitaré. Y es curioso cómo se acordaban ellos de esto. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardias romanos de las experimentadas legiones romanas, hombres curtidos en muchas batallas, en crueldad, en hacer barbaridades, despreciando a los pueblos que conquistaban. Allí estaban aquellos hombres en la entrada de aquella tumba. Dice: y aseguradlo como sabéis. Y dice que ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hay mucha gente que termina el Evangelio de Mateo aquí y que hablan de Jesús como un hombre bueno, un hombre que fue haciendo el bien, un hombre que su enseñanza era una enseñanza loable, con buenas intenciones. Hablan de él como alguien que tenía, incluso algunos reconocen que tenía la capacidad de hacer milagros. Voy a hacer una afirmación con respecto a esto. Si Jesús solo fue un hombre bueno, entre comillas, si Jesús hizo milagros, pero se quedó en esta tumba, Jesús era un mentiroso o un loco. No puede ser otra cosa. Pero Mateo no acaba en el capítulo 27. Dice el capítulo 28, dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día, después del día de reposo, empezó el primer día, al día siguiente, mientras amanecía, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Les voy a contar algo de índole personal. Ustedes saben que un servidor es de fuera de aquí, de Sevilla, y que durante mucho tiempo yo he estado muchos años sin ir a mi tierra, sin viajar con asiduidad a mi tierra. Estuve en el entierro de mis padres. En el entierro de mi madre llegué a duras penas. Llegué, ya estaba enterrada. En el entierro de mi padre vi cómo tapaban la lápida del nicho.
En el entierro de mi hermano también, mi hermano mayor, vi también cómo tapaban el nicho. Un servidor cada cierto tiempo, cuando pasaban tantos años sin ir, volvía al cementerio, me plantaba delante de aquella tumba y la lápida estaba allí puesta. Yo volvía a la realidad. ¿Ustedes han sufrido la pérdida de algún ser querido? Sé que hay gente joven que igual la muerte la tienen todavía como algo un poco lejano. ¿Han sufrido la pérdida de algún ser querido? Su lápida, su tumba, sigue estando allí puesta. Uno se acerca, Julia, al favor, mi niña. Uno se acerca a aquel sitio y la tumba está sellada. María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. Querían entrar para hacer lo que lo que se hacía en aquel momento, tratar el cuerpo. Esto lo hago como una especie de paréntesis, pero aunque era una cosa que hacían las mujeres, es algo que me viene dando vueltas en la cabeza, lo comparto con ustedes y me hago la pregunta, ¿dónde están los hombres? Pero sigo. Dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y el choque, el terremoto emocional de que la tumba en la que tú has enterrado a tu ser querido sea abierta por un ángel del cielo, que abra la tumba y la tumba está vacía. El muerto no está allí. El cadáver no está allí. No es solo un terremoto, seguramente fuera más un choque emocional, porque cuando yo llego a la tumba de mis padres, no espero que la tumba esté abierta y no espero que esté vacía. Sé que están allí sus cuerpos, sus restos. María Magdalena y María estaban esperando eso mismo, pero un ángel desciende y remueve la piedra, y para mí esto es muy importante, porque no estaba abierta la tumba. La tumba estaba cerrada y el que la abre es el ángel. Dice que se sentó en la tumba, entró y se sentó en aquel sepulcro, como diciendo, vengan a mirar. Habla del aspecto del ángel, como un relámpago, vestido de blanco como la nieve. Dice, y de miedo de él, los guardas, esos legionarios tan curtidos, temblaron y se quedaron como muertos. Uno cuando se prepara para ciertas cosas, bombero, policía, ejército, médico, tú tienes que prepararte para situaciones que son chocantes. O sea, tú estás en combate y antes tienes que visualizarla. Un piloto de un avión entrena 1.000.000 de veces situaciones de emergencia para que cuando se produzcan no te dejen bloqueado. La situación que estaban viviendo estos hombres no la habían visto nunca. Les pilló totalmente desprevenido. Un ser que no es de este mundo, una tumba que está vacía. Aquellos hombres lo vieron. Dice que de miedo se quedaron como muertos. Pero el ángel respondiendo dijo a las mujeres, a aquellas que habían ido a buscar a Jesús, el cuerpo, el cadáver de Jesús, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que murió, el que fue crucificado, y todo el mundo lo vio. Y hay testigos, hubo testigos de aquella muerte. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y los fariseos, los principales sacerdotes se acordaban de aquello, pero sus discípulos se habían olvidado. Se habían olvidado. Incluso estas mujeres se habían olvidado de aquello. No está aquí como él dijo, ha resucitado. Ved el lugar, ved la tumba. E id pronto y decid a sus discípulos, y quiero recalcar por un momento esta palabra, discípulos, que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Capítulo 26, versículo 32. Si no me equivoco. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros
a Galilea. Va delante de vosotros a Galilea, dice el 7. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y ese es el mensaje del ángel. Y dice que el 8, que entonces ellas saliendo del sepulcro vieron que la tumba estaba vacía. Dice que salieron del sepulcro con temor y con alegría. Porque si tú vas a ver una tumba y vas a ver un muerto y la tumba está vacía, tú estás entre el miedo y el pánico de lo que estás viendo y la alegría de la posibilidad de que tu ser querido esté vivo. Y estás en medio de esa lucha, en medio de ese choque. Con miedo, pero con alegría de lo que estaban viendo, de lo que estaban viviendo. Dice, dad las nuevas a los discípulos. Dice entonces que ellas iban corriendo y que Jesús le salió al encuentro diciendo, hola, hola, soy yo. ¿Me ves? Soy yo, no te lo están contando. Soy yo, salve. Dice que ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Porque si tú ves a aquella persona a la que amas delante de ti después de haberla enterrado, lo más normal es que te tires a sus pies. Y has estado conviviendo 3 años con una persona día y noche, escuchándola, viéndola, conociéndola, comiendo, durmiendo, orando, sufriendo, viendo sus milagros. Y lo tienes delante después de que lo has visto clavado, atravesado, sangrando y sin vida. Y se tiraron a sus pies. Lo abrazaron y le adoraron. Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Y les decía que quería hacer ese contraste, señalar esa cuestión. El ángel les dice, decidlo a los discípulos. Jesús dice, dad las noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Y por qué? ¿Por qué los discípulos? Cuando la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, le dijeron, ahí están tu madre y tus hermanos. ¿Y Jesús qué contestó? Mi madre y mis hermanos son los que guardan la palabra de Dios y la hacen. Y la hacen. Y ustedes me van a permitir, yo creo que voy a hacer algunas afirmaciones que igual a mí me imponen un poco, igual no sé lo que pueden generar. Estoy convencido de que el Señor Jesús está hablando aquí también de nosotros. Porque su demanda de nosotros es que guardemos y hagamos su palabra. Dice, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Se trama el plan, la mentira, se soborna con muchísimo dinero a aquellos soldados para que cuenten la mentira. Y ahora viene el versículo 16 con la gran comisión, porque tienes a Jesús vivo. Y si todo hubiera acabado en el capítulo 27, ya está. Estaríamos hablando aquí de una historia, nos estaríamos regodeando en esa historia y ya está. Pero nosotros estamos tirados a los pies de nuestro Señor porque está vivo. Y le estamos adorando porque Él está vivo. Pero Él tiene algo que decirnos. Dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Vamos a dejar el tema de los montes y de la curiosidad de ese tipo de cosas. Y vámonos a ir a lo que el Señor les dice. Dice que le vieron, que le adoraron, pero que algunos dudaban. Lo tienes delante, lo estás viendo, pero todavía no te lo crees. Esto es imposible, esto no puede estar pasando. Dice que Jesús se acercó y les habló. Entonces, permítanme que en una primera parte haga esta
resumen de reflexión. Jesús está vivo hoy aquí. Y Él es el motivo por el que nosotros estamos reunidos aquí. Tirarnos a sus pies y adorarle, reconociendo que Él está vivo. En segundo lugar, versículo 18. Jesús tiene algo que decirnos. Y me van a permitir que, sin querer herir ningún tipo de sensibilidad, ni querer ser excesivamente cruel en la forma en la que me voy a expresar, voy a decir ciertas cosas que creo que nos pueden ayudar para entender lo que el Señor Jesús quiere decir aquí. Y me van a permitir que modifique, ¿vale? Que haga ciertas modificaciones en estos dos últimos versículos, o estos tres últimos versículos. Lo primero que Jesús dice es que toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo la victoria ganada en el cielo y en la tierra. Bajó Dios y se hizo hombre. Aquí está el hombre que ha vencido y que acerca el cielo a la tierra. Y tiene toda la autoridad, todo el poder, todo el derecho, toda la majestad, todo lo que nosotros podamos querer reconocer de Él, lo tiene aquí en la tierra como en el cielo. Ese es su reino. Y se ha acercado. Dice el versículo 19, por tanto, id y nombrad líderes de evangelización que en coordinación con vuestros pastores en vuestras congregaciones organicen eventos cada cierto tiempo, tanto en los locales como en la calle, en donde se aglutine a un gran número de gente, para hacer llamamientos públicos, para invitarlos a pasar al atrio delantero, para que den testimonio de que han aceptado al Señor Jesús. En ese momento, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para hacerlos miembros de vuestras congregaciones, para que así entren a formar parte de la membresía de las iglesias. Me parece que a veces entendemos esto de este versículo, de estas palabras del Señor Jesús. Pero lo que el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros como hermanos, que hemos de guardar y hacer su palabra, es que vayamos a la panadería, que vayamos en el coche, que a un servidor es donde más complicado me resulta ser un buen cristiano. Que vayamos en el coche, que vayamos al parque, que vayamos al colegio, al instituto, a la universidad, al trabajo, con mi compañero de trabajo, con mi compañera, en el paro, en la situación en la que estoy viviendo, con la madre que está haciendo imposible porque su hijo no deja tranquilo al mío. Id ahí. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y nosotros donde tenemos que ir, nosotros, no el líder de evangelización, no el pastor, nosotros, discípulos y hermanos del Señor, es por todos los sitios haciendo llamamientos, convocando a las emociones de la gente, exponiendo argumentos teológicos, viviendo vidas y hablando palabras que honren y glorifiquen y den toda la gloria a quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Tenemos que vivir en el reino al que pertenecemos y tenemos que vivir ya. Muchas veces invitamos a la gente a venir a la cruz para reconocer al Señor Jesús como su Salvador por su obra en la cruz. Les llegamos a hablar incluso de la resurrección como la muestra de la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Quién de nosotros ha vencido ya a la muerte y al pecado? Sí, pero todavía no. Nosotros estamos siguiendo al Señor Jesús día tras día, de la misma manera que hicieron sus discípulos.
entre las multitudes, entre las personas que están cerca nuestra, nuestra familia, nuestros enemigos, nuestros amigos. Y sus enseñanzas, que seamos pacificadores, que no tengamos vergüenza, que no nos leudemos con la levadura de los fariseos, que sus palabras estén en nuestra boca y en nuestro corazón, y que lo que salga de nuestro corazón sean cosas que le agraden. Todo lo que Él ha enseñado en Mateo debería ser nuestro día a día. Y nosotros estamos aún pasando por la cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz ¿cuándo? Cada día. Y yo tengo que pasar por la cruz cada día de mi vida para que el Señor vaya en su cruz, vaya limpiando mi vida cada día, en cada momento, en cada instante. Llevo mucho tiempo en el Evangelio y entonces yo ya tengo un recorrido. Si no he pasado por la cruz mi vida, mi pecado, mi maldad, mi orgullo, mi soberbia, mis deseos, no he recorrido ningún camino. Si no voy siguiendo los pasos de mi Maestro, del Señor Jesús, no estoy andando hacia ningún sitio. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y miren qué bien, no estamos solos. El Señor nos hace compañía. No es solo que el Señor nos haga compañía. Es que, mis queridos hermanos, lo que nosotros estamos viviendo hoy, en dolor, en sufrimiento, pasando por pruebas, por dificultades, incluso viéndonos a veces como Pedro, negándolo, a veces como los discípulos, dudando, a veces como la mujer, no sé, Señor, me acerco a ti, pero a ver si tienes piedad de mí. Mientras estamos viviendo eso, no es que no estemos solos y que tengamos una compañía que nos arropa y nos cuida, no. Él nos va guiando. Él es nuestro pastor. Él es nuestro poder. Él es nuestra garantía. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra vida. Cada día de nuestra vida que nosotros andamos en la cruz, pasando por la cruz, siguiendo al Maestro, Él no nos deja nunca. Y nuestra confianza no está en conseguir una mejor vida aquí. Nuestra confianza es que aunque suframos aquí, Él está con nosotros, pasando por este proceso, y un día el cielo y la tierra serán el mismo sitio. Que el Señor nos ayude cada día de nuestra vida en su esperanza, con su poder, para gloria y honra de su nombre.